No, era la palabra de Dios. Sí, porque la Biblia dice que la palabra de Dios, ¿verdad?, es la que va a hacer los cambios en las personas. La palabra de Dios es la que va a penetrar hasta lo más profundo del corazón de las personas y va a hacer cambios. Y es muy importante que la persona sea receptiva a la palabra del Señor. Así es de que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, les decía, nos conocemos nuestras limitaciones, sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje todos. No hay quien diga, yo ya lo sé todo. Y si hablamos de la Biblia, menos. Todos estamos en un propósito y todos necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios. Y en esta mañana quiero hablarles acerca de la voluntad de Dios contra la voluntad del mundo. Héctor nos ayuda también, así como Eduardo y otros hermanos, con las cuestiones técnicas de las transmisiones. Y Héctor siempre nos pregunta, hermano, me dice con anticipación el título, y también a los que predican, ¿verdad? Y a veces se nos pasa, discúlpanos, ¿verdad? Pero sabemos tu interés. Ahí que a propósito, al día del compañerismo también estuviste ahí interactuando desde tu casa, poniendo en dos tiempos las actividades del culto. Ahora sí nos damos cuenta, gracias a Dios por ello. Y cada quien aporta algo para el Señor, hermanos, porque eso es para el Señor, no es para nosotros. Así de que vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios contra la voluntad del mundo en esta mañana. Vamos en esta mañana también a buscar algunos pasajes en los cuales vamos a descansar estos principios, o vamos a analizar, mejor dicho. Primeramente vayamos al Salmo 143:10. Si buscan por favor en sus Biblias el Salmo 143, mientras yo pongo aquí el tiempo, porque yo quiero extenderme más lo necesario. El salmista dice en el Salmo 143, versículo 10, y me gustaría, hermanos, si fueran tan amables, de que al unísono leyéramos esta porción de la palabra de Dios. Salmo 143:10. Si ya todos estamos ahí, leamos. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía en la tierra de virtud. Hace rato estábamos cantando himnos preciosos, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa. ¿Fue anterior de ese? ¿Cuánto? ¿De acuerdo? Ese fue uno también. Gracias, hermana. Amén. Sí. Lejos de mi dulce hogar vagaba yo sin luz, sin esperanza y paz. Mas el tierno Salvador, viéndome en aflicción, con su infinito amor, me levantó. Hermanos, es muy importante que cuando cantemos, analicemos la letra también. Y por qué no, si de repente usted quiere traer a su memoria algunos recuerdos, hágalo. Eso es cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. Y al estar yo cantando y repasando ese himno, digo, sí, Señor, cuánto agradecimiento debe de haber de nuestra parte hacia ti, por todo lo bueno que ha sido y sigue siendo con nosotros. ¿Qué más dice el coro, hermanos? Ven a él, oh pecador, no te rechazará. Con ternura el buen pastor, él te recibirá. Tus pecados borrará, gozo tendrás. Gracia y fuerza te dará para triunfar. Entonces, hermanos, nuevamente este pasaje que acabamos de leer, pero de esa misma manera, con más convicción, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista está clamando, diciéndole al Señor: ayúdame. Todos necesitamos pedirle a Dios ayuda. Todos necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe muchas cosas. Como dice Jeremías, ¿verdad? Clama a mí y te enseñaré cosas grandes
y ocultas que tú no conoces. Esta es una necesidad que debe estar siempre en cada uno de nosotros. No importa la capacidad intelectual que tú tengas, no importa tu capacidad de retención que tengas, no importa la preparación académica que tú tengas, no importa. Todos tenemos necesidad de ser enseñados de la palabra del Señor. Porque, hermanos, recuerdo cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12 y los llamó a los que Él quiso. Estos discípulos no todos estaban preparados, o sí, académicamente hablando. No, eran pescadores. Algunos sí estaban preparaditos. Aquel que trabajaba en el SAT, sin agraviar. Bueno, no trabaja en el SAT. ¿Sí? Leví, Mateo. O el galeno, Lucas, ¿sí? El médico. ¿Y nosotros? Pescadores. ¿Sí? Hermanos, pero en las manos del Señor pueden hacer grandes cosas. Y aquí la gloria no es para unos ni para otros, es para el Señor. Porque Él produce tanto en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de eso estamos hablando. Así es de que, hermanos, grabe ese pasaje en su corazón del Salmo 143:10. Y por qué no, diariamente dígale al Señor: enséñame, necesito que tú me ayudes. Ahora bien, hermanos, vamos a buscar ahí mismo en el Salmo otro pasaje que es el 40. Salmo 48. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estos dos pasajes, hermanos, son la base para desplegar el tema de la voluntad de Dios contra la voluntad del mundo. Hermanos, quiero plantearles el problema que estamos viviendo actualmente. No es el COVID-19 que es un problema. Gracias. Hermanos, discúlpenme, hago un paréntesis. Camioneta blanca estacionada, SKL 3062 al lado de la iglesia. Si la pueden mover, por favor, hermanos, si son tan amables. Gracias, hermanos. Entonces, hermanos, dice aquí el salmista: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ambos pasajes están siendo compartidos principalmente por Dios, pero está utilizando a un hombre que era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿De quién estamos hablando? Del rey David, por supuesto. Hermanos, pero el problema actual, les decía, no solamente tiene que ver con el coronavirus, el COVID-19, tiene que ver con el sistema que impera en este mundo, que a su vez está liderado por Satanás. Y esa es la guerra espiritual que estamos librando las 24 horas del día. Los demás son factores que nos llevan a, de alguna forma, estancarnos en nuestra vida espiritual. Pero realmente lo que está pesando es el sistema de este mundo. Y que muchas de las veces nuestra mirada, en lugar de estar hacia arriba, está hacia abajo, hacia los principios, hacia los términos que está dictando este mundo. Héctor me pasa alguna información de repente, y a los varones también, algunos videos, algunas cosas que sabemos, no todo vamos a dar por sentado, pero hay estadísticas, hay fuentes fidedignas de alguna información. Y no recuerdo la fecha, pero hay una fecha que se celebra el día, ¿te acuerdas, Héctor? Del pedófilo. ¿Sí? Se festeja el día. Y hace tiempo vi una noticia que dio la vuelta al mundo, en donde un señor de aproximadamente 60 años, robusto el hombre, decía ser una niña. Y las leyes lo ampararon,
Y dijeron, sí, él es una niña. Y se hizo sus chonguitos, se puso su tutú. ¿Qué será el tutú en la faldita? ¿Verdad? Y era una niña y podía convivir con los demás niños. Y nadie tenía que impedírselo, porque las leyes lo estaban amparando. Hermanos, esto es muy lamentable. Las leyes están cambiando principios bíblicos constantemente. Hace algunos años escuchábamos de otros países que se había legalizado la unión entre hombre con hombre y mujer con mujer. Y ya hace no tantos años, aquí ya en Saltillo ya legalizaron esto. Ya entró en vigor una ley aparte, por si no lo sabían, en donde tenemos que tener cuidado de no decir algunas cosas que puedan ofender a las personas cuya inclinación sexual sea diferente a lo que ellos dicen. Aún los padres y los psicólogos tienen que tener cuidado si dicen algo que va en contra de sus principios, porque dictan hasta 5 años de cárcel a los padres o a cualquier persona, quien sea. En otras palabras, pueden demandar. Si alguien le dice, oye, es que eso que tú estás haciendo y Dios lo dice claramente que no está bien, y la ley lo va a proteger. Así es de que estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles, y en lugar de remar contra corriente, que es difícil, hermanos, estamos navegando a favor de la corriente. Como aquella ocasión, recuerdo un día de bautismos en el río Ramos, y gracias al Señor, creo que fue el hermano Víctor uno de los candidatos, se acordarán, hermano. Tuve que ir por él a su trabajo, si no me acuerdo mal, acá por Garzazada, y ya de ahí había un buen grupo en el río Ramos, ahí ya divirtiéndose, conviviendo, y ese río, lo recuerdo muy bien, llevaba una corrientita sabrosa, que cuando tú te acostabas, nomás te dejaba llegar, ¿te acuerdas, hermano? Así, pero qué difícil es remar contra corriente. Hermanos, tal parece que muchas personas, aún algunas iglesias, estamos a favor de la corriente y no en contra. Es más fácil ir a favor de la corriente, ¿verdad que sí? Solamente déjate llevar. Deja que te inyecten sus filosofías huecas. Deja que te inyecten sus principios. Y dale para adelante, no pasa nada. Hermanos, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Y lamentablemente, en el pueblo de Dios, se están dando estas cosas también. ¿O no, hermanos? Se dice que esta situación que Dios ha permitido ha sopesado de alguna manera a aquellos que aman a Dios y a aquellos que no les interesa el Señor. Es lo que se dice. Y en parte sí. Pero también en parte es un momento para afirmar nuestras convicciones y decirle al Señor, enséñame, porque yo necesito de tu ayuda. Yo necesito de la ayuda del Señor, hermanos. ¿Tú no? No importa quién seas, necesitas, y tú y yo necesitamos la ayuda del Señor. Por eso David le dice, enséñame, el hacer tu voluntad me ha agradado. Hermanos, el rey David atravesó por una etapa difícil también en su vida, porque recordaremos cómo en el tiempo en que salen los reyes a la guerra a pelear, David no hizo la voluntad de Dios. David optó por hacer su propia voluntad. Y cuando nosotros optamos o decidimos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, sin duda va a haber problemas, sin duda va a haber consecuencias. Miren, hermanos, lo que dice la escritura en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Sí, hermano, ya me lo sé, no importa, tenemos que recordarlo. Primera carta de Juan capítulo 2 versículo 15. Dice la palabra del Señor, y una vez más para que participen, hermanos, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace permanece para siempre. existe un contraste muy marcado entre la voluntad de Dios y la voluntad del mundo, hermanos. Definitivamente es muy triste ver cómo estamos a favor del sistema de este mundo. Y por eso vale la pena voltear a ver Romanos otra vez, que es un libro doctrinalmente precioso. En Romanos capítulo 1, por favor. Vamos a estar así, hermanos, buscando lo que dice la palabra de Dios. Amén. De un lado a otro, escudriñar las escrituras, aunque sabemos el contexto cuando lo dijo el Señor en aquella ocasión, pero en el buen sentido nos dice a nosotros: escudriñen, vean, comprueben que esto así sea. En el capítulo 1 de Romanos, del apóstol Pablo escribiendo a los romanos, enmarca en el versículo 18 en adelante parte del sistema del mundo que impera y que va avanzando vertiginosamente y causando estragos en la vida de las personas, creyentes o no creyentes, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, versículo 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Doy gracias a Dios porque tenemos un Dios clemente y misericordioso. Sin embargo, llega el momento en que Dios toma parte del asunto. Cuando se rompen los principios bíblicos, cuando se traspasan los límites que Él ha establecido, y es lento para la ira y grande en misericordia, una y otra y otra y otra vez, hermanos. Pero va a llegar el momento en que Dios dice: basta. En los días de Noé, el pecado, la maldad iba en aumento y por el mismo sistema. Y Dios dijo: basta. Hasta aquí. Voy a raer toda la creación. Porque le dolió a Dios en su corazón, hermanos. Y a veces nos olvidamos de que nuestro Dios es soberano y sabe todas las cosas y siente. Y es una palabra antropomórfica para hacernos entender a nosotros, ¿verdad?, las cosas importantes, necesarias. Es decir, se pone a un nivel para que entendamos las cosas, porque Dios es espíritu, ¿sí? Pero utiliza esas expresiones antropomórficas, se llama. A Dios le dolió en su corazón, ¿sí? Ahora bien, Sodoma y Gomorra también, hermanos, la maldad iba en aumento y Dios tomó parte. En los días de Noé, solamente Noé, Sem, Cam, Jafet y sus respectivas esposas entraron en el arca. En Sodoma y Gomorra vemos también lo que Dios tuvo que hacer y solamente algunos pudieron salir. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿qué dice, hermanos? Su eterno, esto es para siempre, ¿sí? Esta palabra no tiene principio y no tiene fin. Eterno, su eterno poder y deidad. Él es Dios, hermanos, y no hay otro Dios. Habrá dioses con D minúscula, porque la Biblia lo menciona, pero hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro Dios es eterno. Y dice: las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De ahí para aquellos que son, ¿cómo se le llama, hermanos? Gnósticos o ateos, que no creen en Dios.
¿sí? Pero basta con que observes lo que Dios ha hecho, basta con que puedas ver tu propia mano, y si tú lo haces, hermano, y haces que esta mano tenga este movimiento, te vas a dar cuenta que eso es por la obra de Dios nada más. ¿Cómo es posible que de aquí se mande una señal y haga este movimiento? La ciencia no puede dar todavía en el clavo cómo es que el cerebro funciona. Lo único que han dicho es el Dios. Y así es, hermanos. Por mucho que la ciencia ha avanzado, porque ha avanzado, todavía no se explican muchas cosas, hermanos. Porque nadie puede hacer las cosas, solamente Dios. Él es el creador, hermanos. Nadie puede dar vida, hermanos, solamente Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Quién es el dador de la vida? Dice el salmista: mi embrión vieron tus ojos. Y Dios, hermanos, es el creador. El hombre no. El hombre no tiene la facultad ni para hacer algo. El hombre fabrica, hermanos, de lo que ya hay. Toma los elementos que ya hay para fabricar. El hombre no tiene poder para crear, solo Dios, hermano. Por eso Dios es el creador. Y hermanos, dice aquí que basta con ver tus manos, basta con ver la creación para glorificar a Dios y darle las gracias. Pero el sistema pesa de tal manera que ya no nos importa ver ni la creación de Dios. De veras, hermanos, hay tantas cosas preciosas en las cuales podemos detenernos y meditar, decir: gracias, Señor, gracias por lo que tú me das. Y hermanos, dice aquí, no tienen excusa. Aunque se pongan una y otra excusa, no la tienen. Y el versículo 21 en adelante nos va llevando a un terreno, no solamente un terreno espinoso, sino un terreno difícil, un terreno en el cual, hermanos, podemos ver reflejada la vida de muchas personas. Y no estamos siendo jueces nosotros, no nos estamos poniendo una sotana y juzgar. Estamos viendo lo que Dios dice, hermanos. Estos son sus principios, es su palabra. Pero evidentemente, cuando el mundo nos tiene atrapados, existe una guerra, una lucha en donde no, está equivocado, no, otra vez va a empezar con lo mismo, no, porque la trae contra mí, no, porque... Y empieza a haber ese tipo de prejuicios, cuando deberíamos de considerar solo la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿En qué cosa? En sus razonamientos, en sus filosofías, tal vez, en su capacidad intelectual, en sus estudios. Se envanecieron, se hincharon, se inflaron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, es la palabra de Dios la que está diciendo esto. Yo no tengo estudios, tal vez, universitarios. Bendito Dios que aprendí a leer y a escribir, y conozco algunas cosas, pero no necesito otras cosas para entender lo que Dios está diciendo. Al respecto, hermanos, dice que no glorificaron a Dios, se envanecieron en sus razonamientos, y ese corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí está la acción inmediata. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, nuestras acciones van a hablar por sí mismas. Cambiaron, hermano, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. ¿Qué cosa fue lo que cambiaron? La gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el mes de octubre se festejan tantas cosas allá en San Luis Potosí. A propósito, si Dios quiere, la próxima semana
andaríamos ahí. Ya necesitamos ver a los hermanos. De veras, me hablan, me saludan, pero necesitamos avanzar. Y en el mes de octubre se festejan varias cosas allá. Y es terrible, hermanos, ver cómo ese pueblo tranquilo en el mes de octubre se transforma y se llena de personas, de brujos, de chamanes, e inclusive personas que andan semidesnudos ahí, danzando, drogándose, y todo el día y toda la noche se escuchan los tambores y sus conjuros que hacen ahí, hermanos. Y mucha gente va a ir, he escuchado que van a ir mucha gente en estas fechas porque quieren agradecer que ya los contagios van bajando y otras cosas. Hermanos, dice aquí que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, y luego dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es, dígalo conmigo, hermanos, el cual es bendito por los siglos. ¿Lo ve ahí en el versículo 25, hermanos? Nótelo, por favor. Y únase cuando dice ahí, el cual, ¿ya está ahí? ¿Qué dice, hermanos? El cual es bendito por los siglos, así sea, o así es. Por esto, Dios, y otra vez, versículo 26, por esta circunstancia de ir de acuerdo al sistema del mundo, de ir tomando sus propias decisiones, de ir tomando o haciendo su propia voluntad sin considerar a Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? ¿Sí entiende de lo que está hablando? ¿Sí entiendes el sistema del mundo? Y ya no hay problema. ¿Sí entiendes lo que el mundo nos está inyectando? Dice la palabra del Señor, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y si el texto terminara ahí, dijéramos, sí, qué terrible. Pero no, hermanos, hay un adverbio que nos involucra a todos también. Cuando lo dice, varones, 27, léanlo por favor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos retribución debida a nuestra vida. Hermanos, necesitamos profundizar más en este pasaje para entender el concepto del cual está hablando Dios. ¿No, verdad, hermanos? Pero ¿qué es lo que está diciendo el sistema hoy en día, hermanos? No hay problema con que tú te sientas bien, y cuidado con hablar algo en contra, hermanos, pero otra vez es Dios que ha establecido sus principios, pero el hombre los quebranta, haciendo, diríamos acá en el norte, lo que le da gana. Y es cuando van a enfrentar problemas, y es cuando van a vivir vidas terribles, es cuando se van a disolver los matrimonios, es cuando los hijos van a estar más en rebeldía, cuando siguen la corriente de este mundo, en lugar de anclarnos en los principios bíblicos. Y no se trata de ser religiosos, ni mucho menos dogmáticos, se trata de ser una resistencia ante esta sociedad que se cae a pedazos. No se trata de que, ya ven, viene el hermano con su corbata, o la hermana con su falda que arrastra. Se trata de un equilibrio que solamente nos va a dar la palabra del Señor. Se trata de que nuestras acciones pesen. Tú y yo no vamos a cambiar el mundo, hermano, ¿o sí? Si yo te invito a una manifestación para que apoyemos ciertos movimientos y que ya no exista violencia, y por más que tú y yo vayamos de blanco, este es azul, ¿tú crees que va a cambiar el mundo? ¿Va a haber cambios? No, hermano, no se trata de eso. El único que los puede cambiar es Jesucristo, cuando lo reciban en su corazón.
y cuando avancen en los principios. De ahí la importancia del discipulado bíblico, de enseñarles la voluntad de Dios, ¿sí? De enseñarles lo que Dios quiere. Hermanos, pero algunas iglesias dicen, vamos a ir a tal lugar, vamos a ir de blanco y unos pañuelos para que se pare la violencia, para que se paren los feminicidios, para que se paren esto y lo otro. Hermanos, el sistema de este mundo, ¿por quién está gobernado? Dígamelo. Satanás. Nosotros no vamos a cambiar al mundo, solamente Jesucristo. Solamente Él tiene poder. ¿Y sabes por qué? Porque te cambió a ti, hermano, y me cambió a mí. Y somos una especie de resistencia, de tal manera que lo que podemos y debemos hacer es mantenernos firmes y que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. En el mundo tendréis aflicción. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Y qué más dijo? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es realidad esto, hermanos. Siempre va a haber situaciones difíciles en el mundo. El sistema va avanzando, hermanos. Siempre va a haber pobreza. ¿Sí o no? En los tiempos del Señor, cuando se compró un frasco de perfume de alabastro, dice, y lo rompieron para jugar los pies del Señor, un personaje intervino por ahí. ¿Se acuerda quién fue? Posiblemente Judas, porque era el que administraba los recursos. ¡Qué desperdicio! Parafraseando un poco, esto que se ha hecho es un desperdicio, porque se pudo haber vendido y se pudo dar a los pobres, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la respuesta del maestro? Lo siempre va a haber pobres. Y lo que ha hecho esta mujer es muy diferente, ¿verdad? Porque se perfilaba para ese momento glorioso de ir al Gólgota y triunfar victoriosamente, hermano. Porque el Señor triunfó. El Señor no fue derrotado. El Señor triunfó, pero era necesario que padeciera mucho de los hombres. Pero al tercer día, resucitar con poder y gran gloria, y todos los que le crean y todos los que le reciban en su corazón tengan vida eterna, hermanos. Y por qué no, mientras estemos aquí, tengan una vida victoriosa en Cristo Jesús, porque Él es nuestra verdadera libertad. Por eso, hermanos, tenemos que buscar estos principios de tal manera que este sistema, hermano, está arrasando, está avanzando y está afectando nuestras familias también, está afectando las iglesias también. Estos conceptos que de dónde están saliendo, hermanos, cuáles son las bases de las filosofías que se están abrazando hoy en día, cuáles son los derechos humanos, por ejemplo, cuáles son las evidencias de lo que está sucediendo. Pero ese es el problema, que nuestra vista está aquí anclada y no puesta allá. Ese es el problema, hermanos. Y créele al Señor que cuando optamos por hacer nuestra voluntad va a haber problemas. Créelo, por favor, porque va a llegar el día en que te vas a enfrentar a los problemas por ir en contra de la voluntad del Señor. Y ojalá que Dios te pueda hacer recordar este momento. Buscamos ser edificados con la palabra de Dios. No buscamos otra cosa. Padres, buscan lo peor para tu hijo o lo mejor. Y por eso hay que instruirle la palabra del Señor. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad. Hermanos, para cerrar la porción, y como ellos, decía aquí, 28, gracias, y como ellos, subráyalo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Hermanos, dice, y como ellos, dicen, no aprobaron. ¿A qué te suena? Cuando tú quieres exhortar a alguien bíblicamente, siempre hay objeción. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Ya vistes? Pero no esto, y el otro sí, ¿por qué este sí? Y empieza una disyuntiva tremenda. Cuando lo que tenemos que hacer es escuchar la palabra del Señor y tomar decisiones personales.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, hermanos, Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué más? Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Sigue. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, antiguos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, ¿qué le podemos añadir a esta lista? Y está completita del sistema de este mundo. Hay muchas cosas que tenemos que sentarnos y analizar. Primeramente nosotros, cómo estamos delante del Señor. Y segundo, dar pasos firmes en cuanto a, no sé, aquí viene, involucra a los padres, ¿sí? Dice, desobedientes a los padres, ¿verdad que sí? Aquí lo dice clarito. Y díganme ustedes si no es algo con lo que se batalla. ¿Sí? Es que tú ya estás pasado, dígalo bien, de moda. No agarran la moda, ¿verdad? Es que tú no sabes. Es que eran tus tiempos. Y empiezan, hermanos, empiezan. ¿Sí? Y nosotros como padres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? Sí, hijito, está bien, tú tienes la razón. Como tú quieras. Para que no te enojes. Ese es el problema, hermanos, que hemos bajado la guardia, muchos de nosotros. Ese es el problema. Y los estamos dejando hacer su voluntad. Y al rato van a venir los problemas. No lo busque, pero David, por hacer su voluntad, se enfrentó con muchos problemas que le causó tanto dolor. Desde aquella ocasión, de haber preparado su equipo, su armamento, su armadura, y decir, ¡vámonos! ¡Es tiempo de pelear! Porque estamos en guerra. No es momento de quedarnos en casa. En el contexto del que estamos hablando, ¿Y qué hizo David? No, pues me voy a quedar en casa mientras otros van y pelean esa guerra. Era el rey, hermano. Era el líder. Varón, cuidado. Era el que tenía que avanzar. Y sin embargo decidió quedarse en su penthouse. Decidió quedarse, aunque no lo había, pero estoy especulando. Si fueran esos tiempos, diría que se quedó en las redes sociales. Se quedó con su pantalla de plasma. Se quedó de ocioso, haciendo su voluntad. Y no faltó así del tiempo cuando vio a esa mujer llamada Betsabé y le gustó y la codició. Dijo, no, acá no pasa nada. Soy el rey, soy el líder. ¿Quién me puede decir algo? Hermanos, a Dios se le escapan estas cosas. De ninguna forma. Maquinó, trabajó, deseó, obró y hubo consecuencias, hermanos. Llegó al punto no solamente de adulterar, sino de cometer homicidio, al mandar a Urías Heteo al frente, y después quiso cubrir sus pecados. Proverbios 28:13, si lo dice de memoria, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él no los quiso cubrir, hasta que fue Natán y le dijo aquella historia del hombre y de las corderitas, y todavía se enojó y todavía dictó sentencia. Y quiero ver la expresión de Natán, donde ya no resistió más, donde ya no aguantó la hipocresía que en ese momento estaba demostrando el rey David, hermanos, y lo pudo ver a los ojos directo y decirle, tú eres ese hombre. ¿Cómo se le caería la cara de vergüenza a David? ¿Te imaginas? ¿Cómo? Y sufrió mucho David, al grado de pedir, Señor, ten misericordia de mí, lávame más y más de mi maldad. Todas las noches inundo mi lecho con mis lágrimas. Y Dios lo restauró, porque Dios restaura, hermanos, pero costó. Hermanos, la voluntad
del mundo es la que nos está causando muchos problemas por ir a favor de la voluntad del mundo. Quiero cerrar, por favor, con Romanos capítulo 12. Hay algo bueno, muy bueno que Dios nos ofrece, y es andar en su voluntad. Romanos capítulo 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ahí está un factor importante. Por misericordia no hemos sido consumidos. Hermanos, hoy es un día de misericordia. Dios no te va a juzgar. Dios es misericordia. Dios es el Dios de las oportunidades. Dios te está diciendo: esta es mi palabra, créela, y avanza otra milla. Con misericordia. No se trata de que veas en retrospectiva a los demás. Nosotros analicemos nuestra vida, porque es individual el asunto. Y dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, hermanos. No os conforméis, no te metas al molde de este siglo. Este siglo está gobernado por Satanás. No te metas al molde, no encajes al molde, no sigas la corriente de este mundo, porque cualquiera que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el Señor, clarito lo dice. Y aquí la palabra, hermanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son las bases? Mientras que las bases del mundo son otras, y bases enclenques, bases que se van a derribar tarde o temprano. Pero ¿cuáles son las bases espirituales, hermanos? Aquí las tenemos. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, número 1. Y luego dice: agradable y perfecta. Hermanos, lo que Dios nos ha dado en su palabra es lo que necesitamos para mantenernos firmes en el camino del Señor y no seguir la corriente del mundo, sino que dice: para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hemos perdido el rumbo. Hemos dejado de considerar este libro precioso. Hemos dejado de tener devocionales. Hemos dejado de considerar los caminos del Señor. Hemos dejado de andar en las sendas antiguas. Hemos dejado de hacer cosas importantísimas por seguir la corriente de este mundo. Créeme que cuando te digo que muchas personas ya ni se conectan al internet para ver la palabra de Dios, créeme que cuando te digo, algunos ahí más o menos, créeme que cuando te digo que este mundo está tomando ventaja es porque lo es. Hermanos, ¿qué es lo que quieres para tu vida? Joven, señorita, adolescentes, ¿cuáles son sus bases para ir forjando una vida, un matrimonio, una iglesia? ¿Cuáles son las bases, hermanos? ¿Sobre qué estamos fundamentando nuestros principios? Si son esas bases de acuerdo al mundo, acuérdate de este mensaje, vas a tener muchos problemas. Pero si son bajo los fundamentos bíblicos, va a haber pruebas, sí los va a haber, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la diferencia, porque Él está conmigo como poderoso gigante, y hay victoria en Cristo, hermano, pero es en Cristo. ¿A quién le vas? ¿Al sistema del mundo? ¿A la voluntad del mundo? ¿O a la voluntad de Dios? Vamos a orar, por favor. Señor, perdónanos por no hacer tu voluntad. Es bien difícil, Señor, decirte en esta congregación abiertamente: perdona nuestros pecados, porque la mera verdad, Señor, seríamos superficiales. Pero también es válido, Señor, porque tú sabes lo que hay en cada corazón. Sin embargo,
te rogamos que tú que conoces lo más profundo de nuestro corazón, tú que conoces la forma tan terrible que te hemos fallado, que nos hemos olvidado de tus principios, que hemos tomado decisiones muy contrarias a tu palabra, perdónanos. Las cosas no están saliendo bien y es evidente porque no estamos haciendo tu voluntad. Qué precioso salmo que tuvimos en la mañana. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y Padre, preciosa tu palabra cuando nos dices, y todo lo que hace prosperará. Pero Padre, no hemos prosperado en muchas áreas porque nos hemos olvidado de ti. Perdónanos y ayúdanos. Enséñanos, como el buen Padre que eres, a hacer tu voluntad y no la de nosotros. Guárdanos del maligno, Señor, y permite que sigamos adelante. Tú eres un Dios perdonador, un Dios que está al pendiente de nosotros. Nuestras familias, Señor, a veces están batallando, la iglesia está batallando, en el trabajo hay problemas. Señor, nadie nos puede ayudar, solamente tú. Por eso clamamos a ti en este momento. Padre, si alguien de mis hermanos está orando, pidiendo ayuda, pidiendo que le socorras, seas tú, Dios Santo, que atienda esa petición, porque yo también necesito de ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar el tiempo para recoger las ofrendas. Le voy a pedir al hermano Rogelio y al hermano Víctor si nos pueden ayudar a recoger las ofrendas. Oremos, hermanos. Glorioso Padre Celestial, Señor, gracias, Señor, por el amor que nos exhortas. Gracias porque tu palabra es hermosa y es eficaz. Padre Santísimo, ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, y sobre todo a llevarla por obra, Señor, porque los tiempos son difíciles, pero tú eres todopoderoso y en ti confiamos, Señor. Gracias, Señor. Padre Santísimo, en esta mañana venimos ante ti, Señor. Tenemos necesidades que tú ya conoces en nuestra casa, Señor, necesidades materiales, pero sobre todo necesidades espirituales. Pero que tú conoces cada corazón que hoy está aquí presente, Señor. Tú conoces a cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos que contestes con tu misericordia. Y que, Señor, también que bendigas esta ofrenda que va a ser depositada, Padre Santísimo, que la multipliques como los peces y los panes, Señor, y que a nosotros nos dé sabiduría para usarla conforme a tu santa voluntad, Señor, con el propósito de llevar tu evangelio a toda criatura conforme a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. En lo que se recogen las ofrendas, hermanos, les invito a puestos de pie buscar el canto número 64, al frente de la lucha. El número 64. Cantemos, hermanos. A luchar en las huestes del Señor. Seguiré siempre en pos del caudillo salvador. La divina armadura conmigo llevaré. Marcharé siempre al frente de la lucha. Hoy el paso firme de las huestes que van marchando de triunfo en triunfo. Hoy el paso firme de las huestes que a victoria
para los anuncios y acciones de gracias. Hermanos, nos da gusto verles. Y hermanos que nos han estado visitando, Dios les bendiga. Antonio, hermano Daniel, Dios les bendiga. Hermano Francisco allá, Dios le bendiga también, hermana, Dios la bendiga. Sí, gracias. Hermanos que han estado al pendiente de la transmisión, también le damos gracias a Dios por ustedes y pues esperemos en Dios que la palabra que se ha predicado les haya servido a ustedes, también a nosotros. Dios les bendiga y seguimos pues al pendiente también de estas transmisiones.